Cada mañana, en el preciso instante en que la conciencia emerge de la oscuridad del sueño, te encuentras en un campo de batalla invisible. No es una lucha contra el mundo exterior, sino un enfrentamiento directo con tu propia psique. La mayoría de las personas fracasan antes de que sus pies toquen el suelo. Alargan la mano, buscan el frío cristal de sus teléfonos y permiten que el ruido algorítmico, las crisis ajenas y las comparaciones estériles dicten la frecuencia de su alma. Al hacer esto, han cedido su soberanía. Han permitido que el ego, esa construcción frágil que busca validación externa, tome el mando. Pero existe una alternativa, una senda antigua pavimentada por emperadores y esclavos que comprendieron que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino ser dueño de lo que uno siente. Si este contenido resuena contigo, suscríbete a Psique Estoica. No estamos aquí para darte frases motivacionales vacías. Estamos aquí para desmantelar tus ilusiones y forjar un carácter que el mundo no pueda doblegar. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, no escribía sus meditaciones para el público, sino para su propia alma. Al despertar se recordaba a sí mismo que se encontraría con personas ingratas, envidiosas y egoístas. Esto no era pesimismo, era psicología profunda aplicada. Él comprendía que la decepción nace de una expectativa mal gestionada. Al prever el caos del comportamiento humano, neutralizaba el poder de los demás sobre su paz interior. La neurociencia moderna hoy confirma lo que los estoicos sabían por intuición. Esos primeros minutos del día son una ventana de maleabilidad absoluta. Es el momento en que puedes reprogramar tus senderos neuronales, alejándolos de la reactividad del miedo y acercándolos a la firmeza de la razón. Lo que te dices a ti mismo al despertar no es solo una idea. Es una orden directa a tu inconsciente sobre cómo debe interpretar la realidad. A continuación, exploraremos las primeras verdades fundamentales que deben convertirse en tu código de honor matutino. Soy el único responsable de cómo me siento hoy. Esta es la declaración de independencia más radical que un ser humano puede pronunciar. En la psicología profunda, solemos culpar a la infancia, a la economía o a la sombra de los demás por nuestro malestar. Pero el estoicismo nos arroja de vuelta al centro de nuestra propia existencia. Aceptar la responsabilidad total de tu estado emocional no significa que no te pasarán cosas malas. Significa que has reclamado el poder de decidir qué significan esas cosas para ti. Viktor Frankl, en medio del horror absoluto de los campos de concentración, descubrió que la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Si un hombre puede mantener su dignidad y su propósito en el epicentro del sufrimiento humano, tú puedes mantener tu equilibrio en medio del tráfico, de una crítica laboral o de un día gris. La mayoría vive en un estado de esclavitud emocional. Su humor depende de factores que no controlan: el clima, el saldo bancario o el tono de voz de un extraño. Esto es vivir como un niño que espera que el mundo sea su madre protectora. El adulto estoico comprende que el mundo no le debe nada. El sufrimiento no nace de los eventos en sí, sino del juicio que emitimos sobre ellos. Cuando dices «esto es terrible», estás creando tu propio infierno. Cuando dices «esto es un hecho y decidiré cómo actuar ante él», estás ejerciendo tu proairesis, tu capacidad de elección moral. Hoy, al despertar, pon tu mano sobre el pecho y reconoce que tu paz no está en venta. Tus emociones no son visitantes aleatorios, son respuestas que tú permites. Al asumir esta responsabilidad, matas al personaje de la víctima que habita en tu sombra y permites que surja el individuo soberano. La libertad real comienza cuando dejas de buscar culpables y empiezas a buscar soluciones internas. Nada puede perturbar mi paz sin mi consentimiento. Imagina tu mente como una fortaleza de mármol. En el exterior, el mundo es un caos de tormentas, gritos y desorden. Pero dentro de la ciudadela reina el silencio.
El problema es que la mayoría de nosotros hemos dejado las puertas de la fortaleza abiertas de par en par. Invitamos a cualquier pensamiento intrusivo, a cualquier comentario malintencionado y a cualquier preocupación futura a entrar y prender fuego a nuestros muebles. El estoicismo te enseña a ser el guardián de la puerta. Carl Jung hablaba de cómo lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. A menudo permitimos que el mundo nos perturbe porque no hemos integrado nuestra propia sombra. Proyectamos nuestras inseguridades en los demás y reaccionamos con ira cuando alguien toca una fibra sensible. Al declarar que nada te perturbará sin tu permiso, estás estableciendo una frontera psicológica. Estás reconociendo que existe un espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio reside todo tu poder. Alguien puede insultarte, pero el insulto solo tiene poder si tú lo validas, si decides que esa persona tiene la autoridad para definir quién eres. Marco Aurelio decía, borra la impresión y estarás a salvo. Esto significa despojar a los eventos de su carga emocional añadida. Un coche se cruza en tu camino, ese es el hecho. Tu ira es la narración que tú añades al hecho. La paz no es la ausencia de conflicto externo, sino la presencia de orden interno. Eres el arquitecto de tu serenidad. Hoy, decide que no serás un títere de las circunstancias. Si alguien intenta arrastrarte a su caos, recuerda que solo puede hacerlo si tú le das la mano. Mantente en tu centro. Tu tranquilidad es tu posesión más valiosa. No la regales por algo tan trivial como el ego herido de otra persona o un inconveniente pasajero. Este es el nivel de conciencia que se requiere para dejar de ser un espectador de tu propia decadencia y empezar a ser el escultor de tu alma. No se trata de suprimir emociones, sino de comprender su origen y someterlas al tribunal de la razón. Cada mañana es una oportunidad para reconstruir esta fortaleza. Si permites que los primeros minutos del día sean colonizados por el ruido exterior, estás enviando un mensaje de derrota a tu psique. Pero si te detienes, respiras y afirmas estas verdades, estás reclamando tu lugar en el orden del universo. No eres una hoja movida por el viento, eres la roca sobre la que el viento se rompe. Hoy me enfocaré únicamente en lo que está bajo mi control. La ansiedad es el resultado de una mente que intenta vivir en un territorio donde no tiene jurisdicción. Pasamos horas, días y años preocupándonos por la opinión de personas que no respetamos, por decisiones políticas que no podemos cambiar o por errores del pasado que ya están grabados en piedra. Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro, nos dio la llave de la libertad, la dicotomía del control. Solo hay unas pocas cosas que realmente te pertenecen: tus pensamientos, tus intenciones y tus acciones presentes. Todo lo demás, tu reputación, tu cuerpo, tus posesiones, el futuro, es externo y por lo tanto, frágil. Cuando intentas controlar lo incontrolable, te condenas a la neurosis. La psicología profunda nos dice que esta necesidad de control total es una defensa del ego contra la incertidumbre de la vida. Pero la madurez estoica consiste en aceptar la incertidumbre con una sonrisa y concentrar toda la energía en el único lugar donde puede generar un cambio: el ahora. Al despertar, pregúntate, ¿es esto algo sobre lo que puedo actuar en este momento? Si la respuesta es no, déjalo ir con la misma indiferencia con la que el mar deja ir a la espuma. No es desinterés, es eficiencia espiritual. Al retirar tu atención de lo irrelevante, acumulas una fuerza inmensa para lo que sí importa. Tu energía es limitada. No la desperdicies disparando a las sombras. Enfócate en la calidad de tu esfuerzo, no en el capricho del resultado. Mi valía no se mide por los resultados de hoy. Vivimos en una cultura de rendimiento maníaco. Se nos ha enseñado que valemos lo que producimos, lo que ganamos o lo que los demás aplauden. Esta es una trampa psicológica mortal, porque vincula tu sentido de identidad a variables que pueden desaparecer en un instante. El estoico sabe que la virtud es su propia recompensa.
Tu valor reside en tu carácter, en la integridad de tus decisiones y en la pureza de tu intención, no en si lograste cerrar el trato, ganar el trofeo o recibir el reconocimiento. Séneca, a pesar de su inmensa riqueza y poder, entendía que todo lo externo era un préstamo de la fortuna que ella podía reclamar en cualquier momento. Si tu autoestima sube y baja con tus éxitos y fracasos diarios, estás viviendo en una montaña rusa emocional que te agotará. La psicología profunda llama a esto inflación del ego en el éxito y depresión en el fracaso. Pero hay un centro firme que permanece inalterado. Puedes trabajar con la máxima excelencia, poner todo tu corazón en un proyecto y aún así fracasar debido a factores externos. ¿Eso te hace menos valioso? Solo si tú lo permites. El verdadero éxito es haber actuado con sabiduría y coraje, independientemente de lo que el mundo decida devolverte. Al decirte que tu valía no depende de los resultados, te liberas del miedo al fracaso. Y paradójicamente, un hombre que no teme al fracaso es mucho más propenso a triunfar, porque actúa con una claridad y una audacia que los que están encadenados a la validación externa jamás conocerán. Hoy, haz tu trabajo como una ofrenda a tu propia excelencia, no como una súplica de aplausos. La brecha entre lo que deseamos ser y lo que realmente hacemos es el cementerio donde mueren la mayoría de las almas. Cada mañana, tu mente te ofrece una droga seductora, la ilusión del potencial. Te convences de que, porque tienes grandes planes, porque has leído los libros adecuados, o porque sientes una chispa de inspiración, ya estás en el camino correcto. Pero la psicología profunda nos advierte que el ego utiliza la buena intención como un mecanismo de defensa para evitar el dolor del esfuerzo real. Soñar es seguro, actuar es peligroso. En el sueño eres perfecto, en la acción eres falible, torpe y estás sujeto al juicio de la realidad. Por eso, la quinta verdad que debe resonar en las paredes de tu cráneo cada mañana es esta: actuaré, no solo tendré la intención. La intención sin acción es una forma sofisticada de autoengaño. Es un narcótico que adormece la culpa de la pasividad. Carl Jung hablaba del arquetipo del puera aeternus, el eterno joven que vive en un mundo de posibilidades infinitas, pero que nunca se compromete con ninguna realidad concreta, porque teme que, al elegir una, pierda todas las demás. Si te despiertas y pasas horas planificando o esperando el momento en que la motivación te golpee como un rayo, estás atrapado en esa inmadurez psíquica. Los estoicos no eran teóricos de sillón, eran hombres de estado, generales y navegantes que comprendían que la virtud no es un concepto, sino una práctica. Para ellos, la sabiduría que no se traduce en conducta es simplemente ruido. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: amanezco para hacer el trabajo de un ser humano. No decía, amanezco para pensar en el trabajo, ni amanezco para sentirme inspirado. La acción es el único lenguaje que el universo entiende. Tu inconsciente no se deja engañar por tus promesas. Él observa tus pies, no tus labios. Si dices que vas a cambiar pero te quedas en la cama procrastinando, estás entrenando a tu cerebro para que no confíe en ti. Estás destruyendo tu propia autoridad interna. La disciplina de la acción requiere que mates al planificador perfecto que vive en ti. Ese perfeccionista es, en realidad, un cobarde disfrazado de excelencia. Teme que su obra no sea lo suficientemente buena, por lo que prefiere que no exista. Rompe esa cadena. El estoicismo te exige que abraces la imperfección de la acción inmediata. Hazlo mal, hazlo con miedo, hazlo cansado, pero hazlo. La brecha entre el debería y el estoy haciendo es donde se forja tu destino. Hoy, no busques la claridad para actuar. Busca la acción para encontrar la claridad. Esta transición hacia la acción nos lleva inevitablemente al encuentro con la resistencia. En el momento en que decides moverte, el mundo parece conspirar para detenerte. Aparecen los problemas, las críticas, el cansancio y los imprevistos. Aquí es donde la mayoría retrocede,
viendo estos obstáculos como señales de que deben detenerse. Pero el iniciado en la psique estoica sabe algo que el hombre común ignora. El obstáculo no es un impedimento para el camino. El obstáculo es el camino. Cada desafío es una oportunidad para fortalecerse. Esta no es una frase de autoayuda barata. Es una ley de la naturaleza. Un músculo solo crece cuando se enfrenta a una resistencia que lo desgarra mínimamente para que pueda reconstruirse con más fibras. Tu carácter sigue exactamente la misma lógica. La psicología profunda nos enseña que dentro de lo que más tememos, dentro de nuestra sombra, se encuentra la energía necesaria para nuestra evolución. Evitar el desafío es, psicológicamente hablando, evitar el crecimiento. Si buscas una vida fácil, estás pidiendo una vida débil. Los estoicos desarrollaron la técnica de la transmutación. Consiste en tomar cualquier evento negativo y convertirlo en el combustible para una virtud. Si alguien te traiciona, tienes la oportunidad de practicar el discernimiento y el perdón. Si pierdes dinero, tienes la oportunidad de practicar la austeridad y la resiliencia. Si te enfrentas a una enfermedad, tienes la oportunidad de practicar el coraje y la aceptación. No hay circunstancia en la tierra, por oscura que sea, que no contenga una semilla de fortalecimiento. James Stockdale, el almirante que sobrevivió a años de tortura en Vietnam, decía que nunca perdió la fe en que prevalecería, pero al mismo tiempo tuvo la disciplina de enfrentar los hechos más brutales de su realidad actual sin pestañear. Eso es el estoicismo, un optimismo feroz basado en la capacidad de procesar el dolor. Cuando te despiertes y veas el día cargado de problemas, no te lamentes. No preguntes, ¿por qué me pasa esto a mí? Esa es la pregunta de una víctima, de alguien que cree que el universo es un juez injusto. En su lugar, pregúntate, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué parte de mi carácter está intentando forjar este problema? Quizás ese jefe difícil está ahí para enseñarte a dominar tu ira. Quizás esa crisis financiera está ahí para que descubras que tu valía no depende de tus posesiones. El fuego que consume la madera es el mismo que templa el acero. Decide hoy ser el acero. Mira tus cicatrices, tanto físicas como emocionales, no como marcas de vergüenza, sino como medallas de batalla. Cada vez que has sobrevivido a un día que pensabas que te rompería, has acumulado una antifragilidad que los que han tenido vidas cómodas jamás poseerán. La comodidad es un estado de decadencia. La lucha es el estado natural de todo lo que está vivo y busca trascender. No reces por una carga ligera, reza por una espalda fuerte. No pidas que los vientos dejen de soplar. Aprende a ajustar tus velas para que incluso el vendaval más violento te empuje hacia tu propósito. Al aceptar cada desafío como un entrenamiento enviado por la providencia o por el destino, dejas de ser un náufrago en el océano de la vida y te conviertes en el capitán de tu propia alma. Hoy, cuando el peso de la responsabilidad o la fricción de la realidad intenten doblar tu voluntad, recuerda que estás en el gimnasio del carácter. Cada pensamiento de rendición que vences, cada momento en que eliges la calma sobre el pánico, es una repetición que construye tu soberanía interna. La paz que buscas no se encuentra al final de los problemas, sino en medio de ellos. Es la paz del guerrero que sabe que, pase lo que pase, tiene los recursos internos para responder con nobleza. Al integrar esta verdad, el miedo pierde su poder sobre ti, porque comprendes que incluso el peor de los escenarios es solo otra oportunidad para demostrar quién eres realmente en la profundidad de tu ser. El veneno más sutil y destructivo que puedes ingerir al despertar no viene en una copa, sino a través de tus ojos. En el instante en que deslizas el dedo por la pantalla y observas la vida cuidadosamente editada de los demás, has cometido un acto de traición contra tu propia alma. Has abandonado tu centro para convertirte en un satélite que gira alrededor de éxitos ajenos, muchos de los cuales son meras fachadas. La psicología profunda nos advierte sobre el peligro de comparar nuestra sombra,
esa parte interna, caótica, llena de dudas y debilidades que todos poseemos, con la persona de los demás, ese traje social brillante y sin costuras que el mundo nos obliga a vestir. Cuando haces esto, la herida en tu autoestima es inevitable. Por ello, la séptima verdad que debes tatuar en tu conciencia cada mañana es un acto de rebelión contra la cultura del espectáculo. No compararé mi camino con el de nadie más. La comparación es la ladrona de la alegría, pero es, sobre todo, la destructora del destino. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, la tarea sagrada de convertirte en quien realmente eres, despojándote de las proyecciones y expectativas de la sociedad. Este proceso es único y solitario. No existe un mapa estándar para la autorrealización. Cuando te comparas con otro, estás intentando medir una montaña con una regla diseñada para un río. Estás ignorando que cada individuo tiene un punto de partida diferente, una carga genética distinta, traumas heredados y una serie de batallas invisibles que jamás verás en una publicación de redes sociales. Epicteto, con la lucidez de quien ha conocido la esclavitud física pero ha conquistado la libertad mental, decía: ¿quieres ser algo? Empieza por ser tú mismo. Él comprendía que el tiempo y la energía que inviertes en mirar por encima del hombro para ver qué hace tu vecino es energía que le robas a tu propio progreso. La única competencia legítima es la que mantienes con la versión de ti mismo que se fue a dormir anoche. ¿Eres hoy un poco más consciente? ¿Un poco más resiliente? ¿Un poco más honesto? Si la respuesta es sí, has ganado el día, sin importar si alguien más ha ganado $1 millón o ha viajado por el mundo. El éxito ajeno no es tu fracaso. El universo no es un juego de suma cero donde, para que tú brilles, otros deban apagarse. La psicología profunda identifica la envidia como un síntoma de una identidad no reclamada. Si sientes el aguijón de la comparación, es porque no estás lo suficientemente ocupado cultivando tu propio jardín. Un hombre que está absorto en la tarea de esculpir su propio carácter no tiene tiempo para fijarse en el bloque de mármol del vecino. Entiende que tu ritmo es perfecto para tu propósito. Hay flores que brotan en primavera y otras que necesitan el rigor del invierno para florecer. No permitas que el reloj de otro dicte la hora de tu vida. Al despertar, declara tu soberanía. Mi camino es único. Mi tiempo es mío y mi valor no depende de mi posición en la jerarquía social. Al soltar la carga de la comparación, sentirás una ligereza inmediata. La libertad no es tener lo que otros tienen, es no necesitarlo para sentirte completo. Sin embargo, para mantenerte en este camino de individualización y soberanía, no puedes confiar en algo tan volátil como la inspiración. La mayoría de las personas son esclavas de sus estados de ánimo. Esperan a sentirse bien para ir al gimnasio, a sentirse creativos para escribir o a sentirse seguros para tomar una decisión difícil. Esto es vivir a merced de la química cerebral, un terreno pantanoso donde nada sólido puede construirse. Aquí es donde el estoicismo se une a la psicología de la voluntad para presentarnos la octava verdad fundamental. Elegiré la disciplina por encima de la motivación. La motivación es un amante infiel. Viene cuando no la necesitas y desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Es una respuesta emocional vinculada al sistema de recompensa del cerebro, a la dopamina, a la novedad. Pero la vida no es una sucesión de novedades emocionantes. La vida es, en gran medida, una repetición de tareas necesarias que a menudo son aburridas, dolorosas o monótonas. Si solo actúas cuando estás motivado, eres un aficionado. El profesional, el guerrero, el estoico, actúa por principio, no por impulso. Marco Catón el joven, un modelo de virtud estoica, solía caminar descalzo bajo la nieve y resistir las privaciones más extremas no porque disfrutara del dolor, sino para entrenar su voluntad. Él sabía que el cuerpo es un excelente servidor, pero un tirano terrible. Si permites que tus sensaciones físicas y tus fluctuaciones de ánimo decidan tus acciones,
has perdido el mando de tu vida. La disciplina es el puente entre el pensamiento y el logro. Es la capacidad de darte una orden a ti mismo y obedecerla, sin importar si tu mente está gritando por un poco más de sueño o tu cuerpo por un poco más de confort. Desde el punto de vista psicológico, la disciplina es la estructura que contiene el caos del inconsciente. Sin límites, la psique se dispersa. La disciplina te da una identidad sólida, te convierte en alguien en quien se puede confiar. Cada vez que cumples con tu rutina matutina, cada vez que eliges el trabajo difícil sobre la distracción fácil, estás reforzando tu autoconcepto de eficacia. La motivación te hace empezar, pero solo la disciplina te hace terminar. Entiende esto. No necesitas sentir ganas de levantarte para levantarte. No necesitas sentirte valiente para actuar con coraje. El sentimiento suele seguir a la acción, no al revés. Si esperas a tener ganas de hacer lo correcto, podrías esperar toda la vida. El estoicismo nos enseña la disciplina de la acción. Haz lo que la razón dicta, haz lo que la virtud exige y deja que las emociones se ajusten como puedan. Con el tiempo, descubrirás que hay una satisfacción mucho más profunda en el deber cumplido que en el placer momentáneo. La disciplina es la forma más elevada de amor propio. Es decirte a ti mismo, te aprecio demasiado como para dejar que te conformes con la mediocridad de tus impulsos. Al despertar, no preguntes cómo te sientes. Tu humor es irrelevante para tu misión. Pregunta qué es lo que hay que hacer y hazlo con la frialdad de quien sabe que su destino se forja en los momentos en que nadie está mirando y cuando menos ganas tiene de esforzarse. La motivación es para los que creen en la suerte. La disciplina es para los que creen en el trabajo. Al integrar esta verdad, te vuelves imparable, no porque no sientas debilidad, sino porque has decidido que la debilidad ya no tiene voto en tus decisiones. Esta firmeza de carácter, sin embargo, no debe confundirse con la amargura. Un guerrero que solo conoce la disciplina, pero no la apreciación, terminará por romperse. Por eso, tras haber blindado nuestra mente con la acción y la voluntad, debemos suavizar el espíritu con la lente que transforma la percepción de la realidad. La novena verdad nos llevará al corazón de la abundancia psicológica, enseñándonos a ver oro donde otros solo ven barro, y a encontrar la plenitud en la simplicidad del ser. La disciplina es la armadura que protege tu propósito, pero si esa armadura es demasiado rígida y carece de alma, terminará por asfixiarte. Para que el camino del guerrero sea sostenible, no solo debe ser firme, sino también lúcido. La mayoría de las personas caminan por el mundo con una venda de insatisfacción perpetua. El ego, por su propia naturaleza, es un pozo sin fondo. Siempre quiere más, siempre mira lo que falta, siempre se siente incompleto. Esta psicología de la carencia es lo que te mantiene en un estado de ansiedad constante, persiguiendo una felicidad que siempre está en el siguiente ascenso, en la próxima compra o en el próximo reconocimiento. Por eso, la novena verdad que debes integrar en tu núcleo no es un acto de cortesía social, sino una reconfiguración radical de tu percepción. La gratitud dará forma a cómo veo el día. Séneca escribió con sabiduría: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La gratitud estoica no es el optimismo ciego de quien ignora el mal, sino la agudeza mental de quien sabe reconocer el milagro en medio del caos. Es la capacidad de mirar tu vida no a través de lo que te ha sido negado, sino de lo que te ha sido concedido. Desde la psicología profunda, la gratitud es la herramienta definitiva para integrar la sombra del eterno insatisfecho. Cuando agradeces, dejas de proyectar tus carencias internas en el mundo exterior. Dejas de culpar a la realidad por no ajustarse a tus fantasías y empiezas a trabajar con la materia prima que tienes frente a ti. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, tu corazón late sin que se lo pidas. Tus pulmones extraen oxígeno del aire sin tu intervención consciente. Tienes acceso a una sabiduría que a los antiguos les habría costado vidas enteras alcanzar. Los estoicos practicaban algo llamado premeditatio malorum,
la premeditación de los males, no para volverse pesimistas, sino para cultivar una gratitud feroz. Imaginaban la pérdida de su salud, de sus seres queridos o de su libertad, solo para despertar al hecho de que todavía lo tenían. Esto no es morbosidad, es realismo psicológico. Solo cuando comprendes la fragilidad de lo que posees, puedes apreciarlo verdaderamente. Hoy, cuando salgas al mundo, no busques lo que está mal. El mundo ya se encargará de mostrártelo. Busca activamente lo que está bien. No esperes a que suceda algo extraordinario para sentirte afortunado. La capacidad de respirar, de pensar, de elegir tu actitud y de luchar un día más es, en sí misma, una victoria extraordinaria. Un corazón agradecido es un corazón inexpugnable. El hombre que sabe que tiene suficiente es más rico que el emperador que siempre desea más. La gratitud transmuta la escasez en abundancia y el miedo en curiosidad. Al declarar que la gratitud dará forma a tu día, estás eligiendo un filtro de realidad que te permite ver oportunidades de crecimiento donde otros solo ven molestias. Te vuelves resiliente porque tu bienestar ya no depende de que el mundo sea perfecto, sino de tu capacidad para encontrar belleza e integridad en su imperfección. Sin embargo, el círculo de la excelencia no se cierra al amanecer. El estoicismo es un sistema de mejora continua que exige una rendición de cuentas al final del trayecto. Si la mañana es para la intención y la tarde para la acción, la noche es para la reflexión y la justicia interna. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar, y cada día es una mini vida que se te ha entregado para ser administrada. Por ello, la 10ª y última verdad es el compromiso que garantiza que mañana no serás la misma persona que eres hoy. Terminaré el día mejor de lo que lo empecé. Esta no es una demanda de perfección, es una demanda de progreso. El efecto compuesto es una de las fuerzas más poderosas del universo, tanto en la economía como en el espíritu. Si logras mejorar un solo 1% cada día, en tu paciencia, en tu disciplina, en tu conocimiento o en tu autocontrol, al final de un año serás una versión irreconocible y superior de ti mismo. Séneca practicaba un ritual nocturno que deberías adoptar. Cuando la luz se apagaba y el silencio reinaba, se preguntaba: ¿qué herida he sanado hoy? ¿Qué vicio he combatido? ¿En qué parte soy mejor? No se juzgaba con crueldad, sino con la honestidad de un juez justo que desea el crecimiento del acusado. La psicología profunda nos enseña que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Si no revisas tu día, tus errores se convertirán en patrones y tus patrones en tu carácter. Al comprometerte a terminar el día mejor, estás forzando a tu mente a estar presente. Estás convirtiendo cada conversación, cada tarea y cada contratiempo en material de estudio. Si cometiste un error, no te castigues inútilmente. Extrae la lección y aplícala mañana. Si tuviste éxito, no dejes que el ego se infle. Analiza qué hiciste bien para repetirlo con intención. Esta verdad está intrínsecamente ligada al concepto de memento mori. Recuerda que vas a morir. Esta no es una frase lúgubre, sino el mayor incentivo para la excelencia que existe. Si supieras que este es tu último día, ¿lo habrías pasado quejándote? ¿Habrías permitido que una distracción barata te robara la atención? ¿Habrías dejado que el miedo te impidiera actuar? Al terminar el día mejor de lo que lo empezaste, estás honrando el regalo de la existencia. Estás diciendo que tu vida tiene un propósito y que no estás dispuesto a desperdiciarla en la mediocridad. Cada noche, al cerrar los ojos, deberías poder decirte a ti mismo: hoy he vivido. No porque hayas hecho cosas increíbles a los ojos del mundo, sino porque has dominado tu mundo interior. Has sido el dueño de tus respuestas, el guardián de tu paz y el arquitecto de tu carácter. Estas 10 verdades no son simples afirmaciones. Son las columnas de un templo que estás construyendo dentro de ti. Un templo que ninguna crisis económica, ninguna traición personal y ninguna tormenta externa podrá derribar.
Has aprendido que eres responsable de tu sentir, que tu paz te pertenece, que tu enfoque es tu poder y que tu valía es intrínseca. Has jurado actuar, crecer en el desafío, ignorar la comparación y abrazar la disciplina. Has elegido ver con gratitud y cerrar cada ciclo con progreso. Este es el camino de la psique estoica. No es un camino para los que buscan consuelo, sino para los que buscan fortaleza. No es para los que quieren que el mundo cambie, sino para los que tienen el valor de cambiarse a sí mismos. La mayoría de las personas que escuchan esto olvidarán estas palabras antes de que termine el día. Volverán a sus hábitos automáticos, a su reactividad y a sus quejas. Pero tú no eres la mayoría. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en tu interior que reconoce la verdad en esta dureza. Hay una parte de tu sombra que está lista para ser integrada y una parte de tu espíritu que está lista para despertar. El conocimiento es solo el comienzo. La encarnación de ese conocimiento es lo que define a un hombre de carácter. Mañana, cuando el sol vuelva a salir, tendrás de nuevo esa elección de la que hablamos al principio. Podrás ser una víctima del azar o el soberano de tu destino. Elige la soberanía. Elige la verdad. Elige la psique estoica. Porque al final del día, lo único que realmente posees, lo único que te llevarás al abismo, es el tipo de persona en la que te has convertido. Haz que valga la pena. Este no es un canal para todos. Es para quienes están listos. Si eres uno de ellos, nos vemos en el campo de batalla de la vida cotidiana.